Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos, amigos y familiares que están en este momento apoyándonos, conectándose con nosotros. Estamos acá porque Dios en su voluntad nos ha inquietado en nuestro corazón y hemos propuesto obedecer la voz del Señor y hemos estado meditando en todo esto que hemos estado haciendo. Así es de que saludamos a todos los amigos una vez más, los que nos escuchan cerca, lejos. De alguna manera es nuestro deseo que llegue hasta los rincones más escondidos todo esto que hacemos para la gloria de Dios. Quiero, antes de dejarle ya el tiempo al hermano Alex, que él es el expositor, el que está llevando estas pláticas tan importantes, tan beneficiosas, porque con estas pláticas el deseo es de poner en orden de una manera clara las cosas que el Señor nos ha dejado como herencia y mientras el Señor no venga por su iglesia, queremos siempre estar haciendo defensa de la verdad, porque para eso nos ha llamado también el Señor. Y quiero leer dos versículos de la Biblia que se encuentran en la carta del apóstol Pablo, perdón, estoy acá un poco, de la carta de Judas. Así es de que esta es la carta de Judas y voy a estar leyendo, son los últimos dos versos de su carta y dice así estos versos: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. El único y sabio Dios. Así es de que esa sabiduría que compartiremos viene de Dios. Él es el único Dios sabio, el más inteligente, y ese es el que ha dado luz y entendimiento para que nosotros traigamos estas pláticas y que sean de bendición y que nos hagan resplandecer nuestras mentes para comprender el propósito de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Oremos y así entregamos el tiempo al hermano Alex. Padre, te damos gracias en este día tan especial. Este es el día que hiciste tú, Señor. Así lo dijera el salmista, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Señor, gracias por la oportunidad, gracias por los que nos escuchan, oramos por ellos. Señor, si alguien está en una situación difícil, de enfermedad, de cualquier índole que sea, Señor, si hay necesidad, llega tú, Señor, con tu palabra, llega con tu fuerza y permite, Señor, que tu palabra corra, Señor, y llegue a los corazones, llegue a las mentes de los más necesitados y de aquellos, Señor, que quieren avanzar. Usa a mi hermano Alex una vez más y deja que, Señor, fluya, Señor, de esa fuente, solo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hola hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí una vez más para tratar de hacerlo todo lo que podamos para tratar de glorificar al Señor, aunque sea un poquito que podamos aportar, que si el Señor nos puede usar en lo que sea, esa es la razón por la cual estamos aquí. Entonces vamos a continuar en el tema de las evidencias científicas que apoyan nuestra fe, porque hay mucha información sobre esto, hay
muchos recursos para esto y es algo que yo creo que muchos deberíamos de tener esos recursos a la mano, que deberíamos de aprovechar todo esto. Y como dije la otra vez, mucho de esto, o la mayoría de estos recursos están en inglés y uno de los deseos míos es que se pueda tener estos recursos a nuestra comunidad hispana. Entonces, quiero hacer una repasada breve de lo que hemos venido hablando. Hablamos sobre información en el ADN, información como programa de computadora, como código digital que está dentro del ADN. Vimos cómo hubo descubrimientos muy grandes por ejemplo, 50s, hubo 2 descubrimientos. El primero fue el doble hélice y el segundo, en el 57, fue que hay información específica, hay una secuencia específica dentro del ADN. Otra de las cosas que vimos es que el universo tuvo, o en otras palabras, el tiempo y el espacio tuvieron un principio. Y si hubo un principio, eso nos dice por razones de lógica que tiene que haber una causa trascendiente al tiempo y al espacio para traer en existencia la materia. Pero mientras hemos estado platicando sobre este tema, vimos el proceso de transcripción, donde el ADN es el comienzo, es la información codificada que empieza el proceso, que es la información que instruye las máquinas moleculares de proteínas para llevar a cabo su función en la célula. La primera fue que el proceso de transcripción. Ese proceso de transcripción empieza con una proteína que se llama polimerasa, desenrolla la trenza, copia la información, lleva la información hacia afuera al poro nuclear, el complejo de poro nuclear, y donde ese poro nuclear verifica la información. Cuando se asegura de que la información fue copiada fielmente, deja que pase y vaya a hacer el próximo proceso, que es el proceso de traducción, que usa la información que sacó de la trenza del ADN y empieza a hacer unas cadenas de aminoácidos, así como se ve en la gráfica arriba, como una fábrica de carros. Y entonces después de que se hace la cadena de aminoácidos que es específico en su secuencia, se va a otras máquinas moleculares que lo doblan a su figura específica. Entonces vimos también que hay un lenguaje en este ADN. Es un lenguaje de 20, un alfabeto de 20, que son secuencias de 3 de los primeros bases de nucleótido, que es A, G, T, C, y cuando se convierte en A, G, U, C, después de copiar la información original. Y aquí está la clave sobre todo este tema. La clave es esta, que son secuencias específicas. Como ven en la gráfica aquí, que las secuencias de bases químicos del genoma, para que sean aminoácidos, para que resulten a ser aminoácidos, para que puedan ser proteínas funcionales dentro de la célula, tienen que estar en secuencias específicas de acuerdo a esta gráfica. Entonces, vimos después las probabilidades de todo esto. Primero empezamos con un candado de 4 ruedas con 10 números. Vimos que esa sube exponencialmente, sube a 10,000 posibilidades con solo una oportunidad de que abra ese candado. Pero después vimos este candado, que era de 10 ruedas con 10 números, y como sube exponencialmente, eso
te lleva a una oportunidad de abrir ese candado bien en 10 billones de que sean equivocadas. Entonces, al usar esa ilustración, lo aplicamos a hacer una proteína muy modesta, una proteína normalmente las proteínas por lo menos tienen 300 para arriba aminoácidos y usamos las matemáticas para la mitad de eso, 150 aminoácidos. Y las matemáticas salieron en una oportunidad de abrir ese candado de 10 a la potencia de 164. Y cuando vemos ese número es 27 veces trillón. O sea, en otras palabras, es como que si tuvieras ese candado que vimos anteriormente, pero con 27 veces trillones de posibilidades que salga mal las combinaciones para no abrir ese candado. Para ponerlo en perspectiva, dijimos que han habido nada más 10 a la potencia de 139 eventos que significan átomos chocando con otros átomos. Entonces, si dedicáramos cada átomo desde el comienzo del tiempo y del espacio, desde el comienzo del universo, para buscar las secuencias, para solo crear una proteína muy modesta de 150 aminoácidos, todavía nos quedaría una oportunidad en trillón y trillón, que sería algo absurdo, ¿verdad? Porque nosotros todos somos hechos de átomos y las átomas son tan pequeñas que no las podemos ver sin instrumentos. Entonces, otra vez lo vuelvo a repetir, si se usa cada átomo desde la creación del tiempo y del espacio para buscar las secuencias, todavía no hay suficientes átomos en todo el universo para buscar las secuencias. En otras palabras, es absurdamente imposible para crear una pequeña proteína, no una célula, una pequeña proteína. Después vimos que nosotros reconocemos información, nosotros podemos detectar inteligencia, como por ejemplo en esta gráfica tenemos el Rosetta Stone, que vemos inmediatamente, sabemos que un escriba inscribió estos jeroglíficos ahí, porque está basado en nuestra experiencia uniforme y repetitiva. Entonces, vimos también tipos de información. Tipos de información, un tipo de información es información Shannon, que le llaman, nombrado de este nombre Claude Shannon, porque él encontró de que se puede reducir posibilidades y eso crea cierto tipo de información, como aventar una moneda al aire y que caiga águila o de cabeza. Entonces, al hacer eso, tienes una posibilidad de 50% de cada posibilidad. Esa es información Shannon, que es una información que puede tener un poco de organización, pero no tiene especificidad. El código binario es otro tipo de información y es el tipo de información por el cual estamos hablando. Es un tipo de información que su parte más fundamental es que es específico en su secuencia. Para usar códigos binarios para computación, se tienen que usar ceros y unos en secuencias específicas. En el genoma humano tenemos 4 bases de nucleótido. Es un código cuadrinario que después usa un alfabeto de 20 de aminoácidos. Y también la ciencia, lo más moderno de los descubrimientos científicos hoy en día, sabemos que el ADN contiene información codificada. Información digital, código digital, como software, como un programa de software. Y es basado en las secuencias. También vimos cómo Darwin él quiso explicar las cosas por selección natural, como por ejemplo
usé la otra vez el ejemplo de las ovejas en un invierno, en una secuencia de inviernos muy fuertes. Las más débiles se van a ir muriendo, los más fuertes van a sobrevivir y así van a producir solo ovejas fuertes. Es como el concepto que Darwin tuvo en su libro de Origen de Especies fue esa, de que la misma naturaleza puede seleccionar lo más funcional. El problema es que se necesita algo funcional antes de que pueda haber algo para seleccionar. Y como vimos anteriormente, esas probabilidades de que haya algo funcional es un número muy absurdo, 10 a la potencia de 164. Vimos también que las proteínas son figuras específicas como un rompecabezas, son estructuras tres-dimensionales que se ensamblan uno con otros, basado a la información original en el genoma. Ahora, hoy necesito repasar esto porque es importante. Estamos usando el mismo método que Darwin usó y su mentor usó. Estamos usando referencias a causas ahora en operación. Lo único que la humanidad conoce, lo único conocido al hombre hoy en día que produce información codificada es mente, es razonamiento, es inteligencia. No hay mecanismo conocido al hombre que pueda producir información específico o código digital. Y entonces esa es la potencia del argumento de diseño inteligente, de que la única causa que es conocido al hombre que puede producir información especificada es inteligencia. Ahora, el tema de hoy es para ver cómo han respondido los darwinistas, los evolucionistas, los neodarwinistas le llaman, los que todavía siguen aferrados al método que Darwin usó y a su hipótesis, a su teoría de evolución. En 1969, un hombre que se llama Dean Kenyon escribió un libro que se llama Predestinación Bioquímico. En los 70s y en los 80s fue el libro de nivel de universitario. Después de los que quieren ir a sacar su doctorado, este es el libro que se usó en los 70s y 80s. Fue sugerido que puedes crear información combinando chanza y necesidad. O en otras palabras, necesidad es definido como usando ley de física como, por ejemplo, gravedad, la ley de gravedad. O usando termodinámica. Hay una ley, lo que le llaman la segunda ley de termodinámica, es que todos los cuerpos calientes se van hacia lo frío. O en otras palabras, todo lo que empieza ordenado va hacia el desorden. Es la ley de entropía. Por ejemplo, cuando vemos, hay otras leyes en la termodinámica que se propuso para crear información, pero entre comillas. Y por ejemplo, es como cuando sacas el agua en tu tina después de bañarte, de hacer un baño o bañar al hijo o lo que sea, se ve como el agua empieza a ser un túnel o un tornado hacia abajo del drenaje. Y eso crea ¿cómo se llama? Un túnel organizado, una estructura organizada. Y es cuando estás poniendo energía hacia algo material. En otras palabras, hace ese túnel o ese tornado. Pero lo que sabemos ahora de ese tipo de pensamiento es que ese tipo de información no es específico, es orden redundante. Entonces, lo que fue declarado
es que teniendo todos los químicos en le llamaron una sopa prebiótica, prebiotic soup, y que empujando energía dentro de este objeto, como la tina, es como se pudo formar, ellos propusieron esto, que se pudo formar la secuencia del genoma. Es como usando la gravedad o un tipo de tornado o algo así, que pueda empujar energía dentro de un objeto. Y que la propuesta fue que los químicos necesarios, las bases de nucleótido, estaban como en una sopa, nomás flotando allí, y que esta energía pudo venir y crear orden de esos químicos de bases de nucleótidos. Como dije hace poquito, eso crea orden redundante, no crea información complicada y específica como lo que vemos en el ADN. Como ven en la gráfica allí, este es un modelo de la estructura química de la molécula del ADN. Y lo que vemos ahí es que hay enlaces, los enlaces químicos dentro de las moléculas constituyentes están a un lado. Si ven, están le llaman la espina dorsal de azúcar de fosfato, phosphate sugar. Y es como es compuesta el doble hélice. Y está si ven ahí en medio, no sé si se puede ver bien en el video, pero en el video tengo los aminoácidos, los bases de nucleótido. Se ven ahí T, G, I, T, G, I, G, T, T, C, C en un lado. Pero si notan, en medio de las dos columnas, tenemos esos puntitos que representan que no hay un enlace químico entre las dos bases de nucleótidos. Si ven arriba, está la T y está la A. Después sigue la G y la C. Después sigue la I y la A, etcétera, etcétera. Pero el punto principal de esta gráfica es que no hay enlaces químicos que pueden encadenar a las bases de nucleótido. Los enlaces solo son la espina dorsal de fosfato de azúcar de la molécula. Los pentágonos y los círculos son fosfatos de azúcar, la espina dorsal de la molécula. Las leyes de atracción, como dijo Dean Kenyon, no pueden responder o no pueden dar cuenta por la secuencia del ADN. En otras palabras, se puede, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo más práctico. Cuando escribimos con un lapicero en un pedazo de papel, las leyes de química pueden darnos la respuesta cómo es que la tinta se pega al papel. Oigan bien, cómo la tinta se pega al papel, las leyes de química pueden explicar eso, pero lo que no pueden explicar es la secuencia específica que uno que está escribiendo está poniendo en el papel. Por ejemplo, puede ser una nota de mi esposa que me está diciendo a mí, por favor, quiero que pases al banco después del trabajo. Y yo sé que ella me escribió esa nota y lo deja en el refrigerador o ahí con mis llaves o lo que sea para que yo lo vea. Inmediatamente yo me doy cuenta de que la mente de mi esposa puso en secuencia las letras para llevar a cabo ese mensaje. Y las leyes de química explican cómo la tinta se pegó al papel, pero la secuencia de las letras que ella puso solo son explicadas de su mente, de ella.
¿ok? Es otra ilustración, es por ejemplo si ustedes se acuerdan de esas letras magnéticas que se pueden pegar al refrigerador, si ves un mensaje específico como la que acabo de decir, por favor pasa al banco con esas letras, inmediatamente ves que fueron especificadas por, en este caso, mi esposa, ¿verdad? La mente de mi esposa puso en secuencia las letras magnéticas para llevar a cabo un mensaje. Ahora, si ella tomara una cubeta de estas letras y las aventara al refrigerador, les voy a hacer una pregunta retórica. ¿Creen que puede haber un mensaje como ese específico en el refrigerador? Y la respuesta es no. Lo que va a salir es un revoltijo de letras. En otras palabras, por ejemplo, en este caso sería, podríamos llamarle la ley de gravedad, que es la fuerza magnética, es la que está pegando al metal, pero la secuencia es de la inteligencia. Ojalá me dé a entender. Ahora, voy a terminar con esto. Esto fue unas presentaciones en los videos que hemos hecho sobre la biología molecular, lo que sucede dentro de la célula, empezando con el genoma humano y todo lo demás. Pero ahora, para la próxima, vamos a hablar más sobre la cosmología, la astronomía y la cosmología, porque hay, como al principio les dije del principio del tiempo y del espacio, que eso viene siendo parte de la cosmología, nos da la evidencia de un creador trascendiente, es Dios. Pero hay cosas en el universo que le llaman el afinamiento fino del universo, de las leyes y constantes del universo. Por ejemplo, la ley de la gravedad han encontrado los científicos que está muy finamente afinado, muy finamente, demasiado. Otra es la expansión del universo, eso está demasiadamente afinado. Y lo que le llaman la fuerza magnética débil y la fuerza magnética fuerte, esas dos están finamente afinados. Y hay una lista tremenda de todo esto. Entonces vamos a introducir esa parte de este argumento de las evidencias científicas que apoyan nuestra fe. Y como digo siempre, todo esto es para que podamos dar la razón por el cual creemos cuando nos demanden una razón. Y aquí tenemos muchas evidencias que nos apoyan. Como dijo Pablo, el Señor se ha dado a conocer por medio de su creación. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos para la próxima.